Hay secretos que no te matan de golpe, pero te van apagando por dentro, como una vela que nadie ve consumirse. Y lo peor es que, mientras se apagan, tú sigues sonriendo, sigues poniendo la mesa, sigues diciendo, no pasa nada, para que la casa no se rompa. Yo me llamo Margarita, tengo 79 años y llevo más de medio siglo guardando una verdad que empezó con una cosa pequeña, casi ridícula. Un reloj de bolsillo y una llave colgada al cuello de mi marido, como si fuera una medalla sagrada. Antes de seguir, te pido algo sencillo. Si alguna vez has sentido que te escondían algo, si alguna vez un silencio te gritó más fuerte que una palabra, quédate conmigo hasta el final de este capítulo. Y dime en los comentarios desde dónde me escuchas, porque a mí, a esta edad, y me sigue sorprendiendo que una historia nacida en una cocina humilde pueda cruzar tantas calles, tantos barrios, tantos países. Ahora sí, respira conmigo, porque lo que voy a contarte no empezó con un grito, empezó con una costumbre. Yo me casé joven. No te voy a dar números como si fueran una sentencia, pero era lo bastante joven como para creer que el amor se parecía a lo que decían las vecinas y a lo que prometían las películas de domingo. Él se llamaba Ricardo. En el barrio lo miraban con respeto. Camisa planchada, zapatos limpios, la educación de los hombres que saben escoger cada palabra para no mancharse. Trabajaba en una caja de ahorros, de esos que cuentan billetes y también cuentan secretos, porque el dinero siempre trae secretos pegados. Yo era ama de casa, madre, costurera cuando podía y aprendiz de silencios casi siempre. Vivíamos en un pueblo pequeño a las afueras de Sevilla, de esos donde el buenos días viene con inspección incluida y donde, si abres la ventana, entra el sol. Pero también entra el ¿qué dirán? Teníamos hijos, claro. Los hijos llegan, y con ellos llega esa rutina que se parece a la paz, aunque a veces sea solo cansancio bien organizado. Yo me levantaba temprano, ponía café, barría el pasillo, dejaba el pan listo. Ricardo salía con su maletín y su cara de hombre correcto. Y por las noches, cuando la casa por fin se quedaba quieta y los niños dormían, él repetía su ritual. Ese reloj era precioso. No grande, no ostentoso. De plata vieja con detalles cobrizos, la tapa grabada con un dibujo que yo nunca supe reconocer del todo, como un escudo. No era un reloj moderno. Era de esos que no se guardan en el bolsillo del vaquero, sino en el chaleco, como los señores de antes. Ricardo decía que era lo único que le quedó de su padre. Un recuerdo de familia, Margarita. Lo único que vale de verdad, me decía. Y yo, al principio, lo creí, porque una quiere creer, porque creer es más cómodo que sospechar. Pero lo extraño no era el reloj, lo extraño era la llave. Cada noche, sin falta, Ricardo se sacaba el reloj con la misma delicadeza con la que otras personas tocan una reliquia. Lo miraba unos segundos. A veces parecía emocionado, a veces parecía preocupado. Y luego lo guardaba en una cajita de madera oscura, tallada, bonita, como de artesano. La caja tenía un cierre pequeño y la cerraba con una llave diminuta, dorada. Esa llave no la dejaba en la mesita, ni en un cajón, ni en un llavero. Esa llave la llevaba colgada al cuello con una cadena fina, escondida bajo la camisa. No se la quitaba ni para dormir, ni para bañarse, ni para nada. Yo pregunté una vez, solo una, o tal vez dos, pero en mi cabeza las dos preguntas se mezclan como si fueran la misma, porque la respuesta fue siempre igual. Evasión. ¿Por qué tanto cuidado? Le dije. ¿Por qué la llave al cuello? Y él me miró con esa calma que te hace sentir culpable por preguntar. Porque hay cosas que se respetan, Margarita. No te metas donde no hace falta. Y yo, que había aprendido desde niña que a veces lo correcto era no insistir,
Me tragué la curiosidad como quien se traga una espina y finge que no duele. Los años pasaron, y como pasa en muchas casas, la vida se fue llenando de pequeñas obligaciones y de grandes renuncias que nadie nombra. Ricardo ascendió, empezó a viajar más. Al principio eran reuniones en la ciudad, cursos, asuntos de trabajo, cosas normales, me decía. Yo lo veía llegar con traje nuevo, con olor a oficina y a prisa, y me repetía a mí misma que todo era por la familia, que un hombre se agota para que los suyos vivan mejor. Ese era el cuento, y yo lo había aceptado. Pero hay detalles que no te dejan en paz, pequeñas grietas por donde se cuela la verdad. Empezaron las llamadas. Sonaba el teléfono, y cuando yo respondía, nadie hablaba. Silencio. A veces una respiración. A veces un clic rápido, como si alguien colgara con miedo. Se habrán equivocado, me decía yo. Pero no se equivoca el mismo silencio tantas veces. Después vinieron los papeles, notas que él leía y desaparecían. Un día lo vi quemar una hoja en el fregadero, con el grifo corriendo para que no se notara el humo. Me dijo que eran cosas del banco, confidenciales, que mejor no preguntar. Y yo asentí otra vez, como tantas veces, porque en aquel entonces una mujer aprendía a sostener la casa incluso cuando la casa era una mentira. Y sin embargo, mi cuerpo empezó a entender antes que mi cabeza. Mi cuerpo notaba la distancia, el modo en que él se sentaba sin mirarme, el modo en que se quedaba callado con un vaso en la mano mirando la nada, como si estuviera en otro sitio, el modo en que, cuando yo hablaba, él parecía escuchar desde lejos. Y esa sensación es terrible, porque te convierte en un ruido dentro de tu propia vida. Yo intentaba compensar. Hacía comidas que le gustaban. Preparaba la casa como si cada detalle pudiera arreglar lo que no se nombraba. Sonreía más de la cuenta. Defendía a Ricardo delante de mis hijos. Papá trabaja mucho. Papá está cansado. Papá nos quiere. Y mira qué cosa tan triste. Yo no mentía para engañarlos. Mentía para protegerlos. Y también para protegerme yo. Porque si decía la verdad en voz alta, la verdad se volvía real. Hasta que llegó aquella noche. Era verano, de esos veranos pegajosos donde la ropa se te pega al cuerpo y el aire parece de sopa. Ricardo había prometido volver temprano. Al día siguiente íbamos a ver a mi hermana. Yo tenía el pollo preparado, la mesa puesta. Incluso había comprado un postre que a los niños les encantaba. Esperé. Las 9, las 10, las 11, los niños dormidos, la comida fría, y el reloj de la cocina marcando cada minuto como si se burlara de mí. Cuando por fin escuché el coche, ya era casi medianoche. Abrí la puerta con alivio y con rabia, pero lo que vi me borró la rabia de golpe. Ricardo venía tambaleándose, borracho. Yo nunca lo había visto así. Ricardo era de beber poco, de controlar la imagen. Y esa noche, la imagen estaba rota. Olía a alcohol y a perfume. Un perfume dulce, de mujer, de esos que se quedan en la piel. No hacía falta ser lista. Bastaba con respirar. Me acerqué rápido, no solo por preocupación, también por vergüenza. En los pueblos, la vergüenza es una policía. Ricardo, por Dios, entra. Le susurré, mirando de reojo por si algún vecino había oído. Él murmuró algo, palabras mal cosidas, y yo lo llevé como pude hasta el dormitorio. ¿Qué te ha pasado?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta que iba a dar. Nada, una celebración del trabajo, dijo, y se rió con esa risa floja que no se cree ni quien la suelta. Lo ayudé a quitarse la chaqueta, y entonces tropezó, cayó al suelo con un golpe seco. Yo solté un grito ahogado y me agaché para levantarlo. Él pesaba, y yo era una mujer cansada de años de cargar cosas sin que nadie lo notara. Mientras forcejeábamos, su cadena, esa cadena fina que llevaba al cuello, se rompió con el golpe.
Y la llave dorada, rodó por el suelo y se escondió bajo la cómoda. Yo lo levanté como pude, lo senté en la cama. En cuestión de minutos se quedó dormido, roncando, con la boca abierta, como un niño grande que no sabe las consecuencias de sus actos. Me quedé de pie, con las manos temblando. Y en el suelo, bajo la cómoda, brilló un punto dorado, apenas visible, como si el destino me guiñara un ojo cruel. En ese momento, yo podía haber hecho lo de siempre. Podía haber recogido la llave, dejársela en la mesita, cerrar los ojos y decir mañana será otro día. Podía haber seguido viviendo en el guión que ya conocía, pero algo en mí estaba cansado. No cansado de fregar, ni de cuidar, ni de trabajar. Cansado de no saber. Cansado de la duda pegada a la piel. Cansado de sentirme tonta por confiar. Me arrodillé. Metí la mano bajo la cómoda, a ciegas, tanteando el polvo, el borde de madera, y mis dedos encontraron la llave. Era pequeña, sí, pero en mi mano parecía pesar como una piedra. Me quedé mirándola. Luego miré a Ricardo, dormido. No iba a despertarse, no esa noche. Y entonces, sin pensarlo más, como si alguien me empujara desde dentro, fui hacia el lugar donde él guardaba la caja. La caja estaba en el armario, en un rincón, siempre en el mismo sitio, como si tuviera su altar particular. La saqué con cuidado. Me senté en la cama, al borde, y respiré hondo. Te recuerdo el sonido del metal entrando en el cierre, el clic suave, casi educado, como si hasta el secreto supiera comportarse. La tapa se abrió y allí estaba el reloj, sobre un terciopelo rojo gastado por los años. Lo tomé con las dos manos. El metal estaba frío, pero mi piel ardía. Abrí la tapa frontal. Esfera blanca, números romanos, agujas finas. Funcionaba. Marcaba la hora con una precisión que me pareció una ironía. El reloj decía la verdad del tiempo, mientras el dueño del reloj mentía sobre su vida. Lo giré para verlo por detrás. Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto. Un botón diminuto, casi escondido junto a la bisagra. Tan pequeño que parecía un detalle de fabricación. Lo presioné con la uña, despacio, sin saber qué esperaba. Y la parte trasera se abrió. No te exagero cuando te digo que sentí que el aire se me quedó atrapado en la garganta. Dentro había un compartimento secreto, una cavidad hecha a propósito, como si ese reloj hubiese sido creado para ocultar. Y dentro, una fotografía diminuta, recortada con forma ovalada del tamaño de una uña. Era una mujer joven, morena, con una sonrisa luminosa. Sostenía a un niño pequeño en brazos, un niño de 1 año, tal vez. La imagen era clara, y yo no los conocía. Mi primera reacción no fue gritar, fue quedarme quieta, como si mi cuerpo se desconectara para no romperse. Saqué la foto con cuidado, como quien saca una espina. Detrás había letras pequeñísimas, casi microscópicas. Me acerqué a la lámpara para leer, y lo que vi escrito me partió por dentro. Elena y Eduardo, 1967. Madrid, 1967. El año en que mi hijo pequeño nació, y el año en que Ricardo tuvo un curso fuera, el año en que yo estaba en casa, con pañales, fiebre infantil y ojeras, creyendo que el sacrificio era amor. Mis dedos temblaban tanto que pensé que iba a dejar caer el reloj, y entonces vi otra cosa, doblada varias veces. Un recibo. Papel viejo, fino. Lo abrí. Era un recibo de alquiler. Un piso. En Madrid. A nombre de Ricardo. Una dirección que yo jamás había escuchado. Y junto al recibo, en el fondo del compartimento, algo más. Una llavecita todavía más pequeña que la que abría la caja. Otra llave. Diferente. Más simple. Como de cajón. Esa llave fue lo que me heló de verdad, porque una foto podía ser cualquier cosa, un error, un recuerdo, una explicación torcida.
Pero una segunda llave significa que hay otra puerta, otro lugar, otro escondite, otra vida. Cerré la tapa del reloj con cuidado, como si el sonido pudiera despertar a Ricardo. Volví a meter la foto y el recibo en su sitio, porque en ese instante mi instinto fue el de sobrevivir, no el de armar un escándalo. Cerré el compartimento. Cerré el reloj. Lo puse de nuevo en la caja. Volví a cerrarla. Y la llave grande, la dejé donde la había encontrado, como si nada hubiese pasado. Pero la llave pequeña, esa llave pequeña no volvió al reloj. La guardé. La escondí en mi costurero, entre los carretes de hilo, donde nadie miraba nunca, porque en una casa las mujeres guardamos cosas entre agujas, como si las agujas fueran guardianas silenciosas. Me senté en la silla del dormitorio y me quedé mirando a Ricardo dormir. Y por primera vez en mi vida no vi a mi marido, vi a un desconocido. Y lo peor es que ese desconocido llevaba años comiendo en mi mesa, besando a mis hijos en la frente, diciendo, «Te quiero», con la misma boca con la que mentía. Esa noche no dormí. Me ardían los ojos de llorar sin hacer ruido. Y mientras la casa seguía en silencio, yo entendí algo muy simple y muy cruel. El reloj no guardaba el secreto. El secreto había estado guardándome a mí, y la llave pequeña, en mi costurero, era la primera vez que yo tenía en la mano una salida. Al amanecer, cuando la luz empezó a colarse por las rendijas de la persiana, escuché a Ricardo moverse. Lo vi incorporarse con dolor, la cara hecha un mapa de resaca. Lo vi buscar la cadena rota con desesperación, palpar el pecho, el cuello, como si se le hubiese perdido el corazón, y lo vi inclinarse para mirar el suelo. Cuando encontró la llave grande cerca de la cómoda, su cara se relajó, respiró, la recogió con manos temblorosas, se la puso otra vez al cuello como pudo, anudando la cadena rota de cualquier manera. Y ahí, en ese gesto, supe que yo había hecho lo correcto al no delatarme, porque no estaba protegiendo el reloj, estaba observando a un hombre que no temía perderme a mí, temía perder lo que escondía. Él me miró. «Margarita, no duermas en la silla, te vas a hacer daño», dijo con voz ronca, como si fuera un marido normal, como si la noche anterior no existiera. Yo fingí desperezarme lentamente. Lo miré a los ojos, por dentro hecha trizas, por fuera tranquila. «¿Llegaste muy tarde?», dije, suave. «Hoy íbamos a ver a mi hermana». Él evitó mi mirada. «No va a poder ser. Tengo un asunto urgente del trabajo», respondió. Otra vez el trabajo. Otra vez el escudo. Otra vez la mentira fácil. Asentí. Me levanté despacio. Fui a la cocina y puse café mientras escuchaba a mis hijos despertarse al fondo del pasillo. En ese instante, con las tazas temblando en mis manos, entendí que mi vida acababa de dividirse en dos, antes y después de aquella llave pequeña. Y si te quedas conmigo en el próximo capítulo, vas a ver lo que abría esa llave, porque no era solo un cajón, era la prueba de todo lo que yo había intuido y había callado. Y cuando la verdad por fin se muestra entera, ya no hay manera de volver a fingir. Esa mañana hice café como siempre, pero el olor ya no me consolaba. Todo me parecía igual, y al mismo tiempo, todo era distinto. El ruido de las cucharillas, las pisadas pequeñas de los niños en el pasillo, el murmullo de Ricardo fingiendo normalidad. Era como ver una obra de teatro desde detrás del telón. Yo estaba dentro, pero ya no pertenecía a esa escena. Mis manos se movían por costumbre, mi cara sostenía una expresión tranquila, y por dentro tenía una sola idea golpeándome el pecho: la llave pequeña. Ricardo se fue deprisa, diciendo que era un asunto urgente del trabajo. Ni un beso largo, ni una mirada, ni una disculpa por la noche anterior. Se marchó con una prisa que no era de oficina, era de huida. Lo vi desde la ventana.
el coche alejándose por la calle con ese sonido de motor viejo que, hasta entonces, había sido parte de mi vida. Y cuando dobló la esquina y desapareció, la casa quedó en un silencio que no era paz, era oportunidad. Mandé a los niños al patio, como si fuera un día cualquiera. Id a jugar un rato, que hace buena mañana, les dije con una voz más dulce de lo que sentía, para que no sospecharan, para que no me vieran temblar. El mayor me preguntó si íbamos a ver a la tía. Tragué saliva y le acaricié el pelo. Otro día, mi amor. Hoy no se puede. No añadí nada más. Aprendí que cuando uno no sabe cómo explicar una tragedia, lo mejor es no empezar. Esperé a escuchar sus risas al fondo, el sonido de una pelota golpeando la pared, esa música inocente que me daba unos minutos de margen. Entonces fui directa al costurero. Abrí la caja como quien abre una herida. Ahí estaba, entre carretes de hilo y agujas, la llave pequeña. La tomé y la apreté en la palma hasta que me dejó una marca. No era una llave bonita. Era simple, de esas que no significan nada, hasta que abren lo que no deberías ver. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a oír desde el patio. Caminé hacia el pasillo y me detuve frente a la puerta del despacho. El despacho de Ricardo. Ese cuarto era su territorio. En nuestra casa había territorios, aunque nadie lo dijera así. La cocina era mía. La ropa, los niños, la compra, míos. Y el despacho era de él. Ahí guardaba papeles, cuentas, documentos del banco. Yo no entraba. No porque me lo hubiera prohibido con gritos, sino porque la prohibición estaba hecha de costumbre y de miedo a romper el orden. Y aún así, esa mañana, la puerta parecía mirarme como si supiera lo que yo llevaba en la mano. Puse la mano en el pomo. Dudé un segundo nada más, porque el recuerdo del perfume mezclado con alcohol me empujó. Abrí. El despacho olía a papel viejo y a tinta. Había un escritorio oscuro, sólido, con marcas de uso, como si el mueble también hubiera cargado secretos encima durante años. 2 sillas, una estantería con carpetas, ya una máquina de escribir cubierta con un paño, y en la pared una foto nuestra de cuando éramos jóvenes, los dos sonriendo frente a una iglesia. Me quedé mirando esa foto un instante, como si estuviera mirando a dos desconocidos. Qué fácil es sonreír cuando aún no sabes. Qué fácil es prometer cuando no tienes intención de cumplir. Me acerqué al escritorio y empecé por el primer cajón. Estaba lleno de cosas normales: bolígrafos, papel carbón, una regla, recibos, sobres. Nada. El segundo, más de lo mismo. Libretas, facturas, un sello. Mi cuerpo quería respirar. Quería encontrar algo que me permitiera decir, me he equivocado. Pero entonces vi el tercer cajón, cerrado con llave. Ahí estaba. Ese era el destino de la llave pequeña. Sentí un mareo leve, como si el suelo se aflojara. Me senté en la silla de Ricardo para no caerme. Si la madera crujió, como si protestara. Y entonces me reí por dentro, una risa amarga. Incluso la silla parecía decirme, esto no es para ti. Saqué la llave pequeña del bolsillo del delantal. Mis dedos estaban fríos. La acerqué a la cerradura. Encajó a la primera, como si hubiera estado esperando mi mano toda la vida. Giré despacio. Clic. El sonido fue suave, pero a mí me sonó como un disparo. Abrí el cajón. Dentro había una carpeta de cuero marrón, gastada en los bordes, como si hubiera sido tocada muchas veces, como si fuera importante. La saqué con cuidado, como si me fuera a morder. La puse sobre el escritorio. Respiré hondo y la abrí. Lo primero que vi fue un papel oficial, con sellos y letras que no dejaban espacio para la imaginación. Un certificado de nacimiento. Leí el nombre y sentí que el estómago se me caía al suelo. Eduardo. Y luego el apellido de Ricardo. No voy a decir aquí el apellido porque ya bastante les regalo con mi dolor, pero tú entiendes.
Padre, Ricardo. Madre, Elena. Lugar, Madrid. Fecha. Un año que coincidía con una de aquellas reuniones urgentes que él había jurado que eran por la familia. Mis ojos recorrieron la fecha una y otra vez, como si mirarla varias veces pudiera cambiarla. Recordé a Ricardo volviendo de aquel viaje con regalos, con una sonrisa cansada, con excusas bien ensayadas. Recordé que yo estaba embarazada, o quizá recién parida, no lo sé, porque mis recuerdos de esa etapa están llenos de sueño y de cansancio. Recordé haberle servido comida caliente, haberle preguntado si había descansado, haberle creído. Y ahora ese papel me escupía una verdad distinta. Mientras yo sostenía a nuestros hijos, él sostenía a otro. Seguí pasando hojas. Había extractos bancarios a nombre de Elena, con ingresos mensuales regulares, cantidades altas. No eran ayudas pequeñas, era un sueldo paralelo. Y entonces me golpeó otra cosa. Ese dinero era el mismo dinero que muchas veces me faltó a mí. Ese dinero era el motivo por el que yo estiraba la compra, por el que remendaba ropa en vez de comprar nueva, por el que me decía, no pasa nada, hay que ahorrar. Me ardió la cara de rabia, pero no grité. No podía gritar. Un grito habría despertado a la casa entera. Había también un contrato de alquiler, una dirección exacta, un piso en Madrid, el mismo tipo de recibo que había visto dentro del reloj, más pruebas, más ladrillos de una segunda vida, y luego fotos. Fotos no tan pequeñas como la del compartimento secreto. Fotos grandes. Elena, el niño y Ricardo, sonriendo en una mesa, como una familia. En una de ellas había una tarta con velas. En otra, Ricardo levantaba al niño en brazos, con ese orgullo de padre que yo conocía. Me temblaron las manos tanto que tuve que apoyar la foto sobre el escritorio para no romperla. Y entonces llegué a una carta. Papel perfumado. Letra cuidada. No era una nota rápida. Era una carta de alguien que se siente con derecho. Querido Ricardo. Comencé a leer, y cada palabra era una aguja clavándose sin piedad. Elena hablaba de nuestro hijo, de cuándo vienes, de te echamos de menos, de cómo el niño preguntaba por su padre, de cómo ya era difícil explicar por qué su padre no se quedaba más. Hablaba con amor, sí, pero también con presión, con exigencia, y con rutina, con esa familiaridad que solo existe cuando una mentira ha durado demasiado. Yo tuve que parar. Sentí náuseas. Me llevé una mano a la boca y respiré por la nariz, despacio, para no hacer ruido. Me apoyé en la silla. Y allí, sola en ese despacho, me di cuenta de algo terrible. Esto no era un desliz, no era una noche loca, no era un error. Era una vida entera construida a escondidas. Seguí pasando papeles porque, aunque duela, el cerebro busca completar el mapa para no volverse loco. Encontré una libreta con anotaciones, fechas, cantidades, viaje, hotel, regalo. Y en algunas páginas, nombres de ciudades que él me había dicho. Barcelona, Valencia, incluso conferencia, escrito con su letra. Mentiras organizadas como si fueran un proyecto. Me quedé mirando esa carpeta como si fuera un animal peligroso. Y entonces, por primera vez, no sentí solo tristeza. Sentí algo más frío, una claridad que asusta, una pregunta simple. ¿Qué voy a hacer? Podría haberlo roto todo. Podría haber tirado los papeles al suelo, esperar a que volviera y arrojarle la verdad a la cara delante de los niños, para que él sintiera la vergüenza que yo llevaba años tragándome. Podría haber corrido a contarlo en el barrio, para que el qué dirán lo devorara vivo. Pero en ese momento entendí que la rabia sin plan solo beneficia al mentiroso, porque el mentiroso siempre está acostumbrado a improvisar. Y yo necesitaba pensar, necesitaba una prueba fuera de su control.
Mis ojos se posaron en el certificado de nacimiento. Lo tomé. No el original, no. Ese era su tesoro. Pero había una copia sellada, una de esas copias que guardan para trámites. Esa la saqué. La doblé con cuidado. Me la metí en el bolsillo del delantal, pegada al cuerpo, como si el papel me pudiera dar fuerza. No lo hice por venganza, lo hice por supervivencia, porque en cuanto lo confrontara, él intentaría negarlo, llorar, prometer, manipular. Y yo no iba a permitirme dudar otra vez. Volví a colocar todo exactamente como estaba. La carpeta dentro del cajón, los papeles en el mismo orden, las fotos encima. Cerré el cajón. Lo giré con la llave y escuché el clic. Y cuando guardé la llave pequeña otra vez en el costurero, entre hilos y agujas, sentí que estaba escondiendo una bomba. Salí del despacho y cerré la puerta como si nada. Me asomé al patio. Los niños seguían jugando. El mundo seguía girando. Nadie sabía que, dentro de mí, una casa se había derrumbado. Ese día fue el día más largo de mi vida. Cociné, lavé, sonreí, contesté preguntas. Mamá, ¿por qué estás tan callada? Mamá, ¿estás cansada? Y yo respondía con frases cortas, con caricias rápidas, con mentiras suaves. Porque mis hijos no tenían culpa de la guerra que se estaba preparando dentro de mí. Ricardo llegó tarde, como siempre últimamente. Se sentó a la mesa con ese aire de hombre agotado por responsabilidades invisibles. Comió sin ganas. Evitó mirarme. Yo lo miré como se mira a un extraño en una estación, con atención, con distancia, intentando adivinar qué es capaz de hacer. Cuando por fin acosté a los niños, me quedé un rato en el pasillo, escuchando su respiración tranquila, intentando grabarme ese sonido, porque sabía que después de esa noche nada volvería a ser igual. Volví al salón. Ricardo estaba sentado con el periódico, fingiendo leer. Yo puse 2 tazas de café en la mesa. Me senté frente a él. Saqué el papel del bolsillo. Lo puse despacio sobre la mesa, entre los dos, como si fuera una sentencia. Ricardo levantó la vista. Sus ojos se clavaron en el documento. Y yo vi cómo su rostro cambiaba, como si alguien le hubiera retirado toda la sangre de golpe. Se quedó pálido. Abrió la boca. No salió nada al principio. Luego, una frase rota. ¿De dónde... ¿De dónde has sacado eso? Yo me sorprendí de mi propia voz. Salió firme. Salió serena, como si hubiera estado ensayándola toda la vida. Eso ahora no importa, dije. Lo que importa es que sé la verdad. Elena, Eduardo, Madrid, el piso, el dinero, las mentiras. Ricardo se levantó como si la silla lo quemara. Caminó 2 pasos. Se pasó la mano por el pelo. Intentó hablar y no pudo. Y entonces, como hacen muchos hombres cuando los acorralan con hechos, pues hizo lo primero que les funciona. Intentó convertir el problema en emoción. Margarita, esto no es lo que parece. Lo dijo sin mirarme, como si mirarme fuera peligroso. Yo respiré despacio. ¿Y qué parece, Ricardo? Pregunté. Porque a mí me parece un niño con tu apellido. Se quedó quieto. Tragó saliva. Y entonces ocurrió algo que todavía recuerdo con precisión. Su mano fue al cuello, instintiva, buscando la llave del reloj, como si ese gesto pudiera devolverle el control. La tocó. Se calmó un poco. Y allí entendí que el reloj no era solo un objeto. Era su refugio, su escondite emocional, su manera de decirse a sí mismo que todo seguía bajo llave. Pasaron segundos largos, y finalmente habló. Al principio con frases cortas, como quien prueba el agua con el pie. Luego más rápido, como si una presa se rompiera. Dijo que conoció a Elena en un viaje. Dijo que pasó. Dijo que fue un error. Dijo que no supo cómo salir. Dijo que tuvo miedo al escándalo, a la vergüenza, a la gente.
Y luego dijo algo que todavía me da ganas de reír de rabia. Yo os quiero a los dos, como si el amor fuera una excusa que borra el daño, como si el amor fuera un permiso para mentir. Yo lo escuché, lo dejé hablar, porque a veces, cuando alguien se está justificando, se delata solo, y cuanto más hablaba, más claro se volvía. No era culpa, era comodidad. Él no estaba dividido, él estaba beneficiándose de dos vidas. Cuando se quedó sin aire, cuando por fin hizo silencio, yo seguía mirándolo. Y en mi interior, aquella claridad fría se volvió decisión. «Vas a elegir», dije. Ricardo me miró como si no hubiera entendido. «¿Qué dices?» «Vas a elegir hoy», se repetí. «No mañana, no la semana que viene. Hoy». Mi voz no temblaba, y eso lo asustó más que cualquier grito. O te quedas aquí, con tus hijos, con tu casa, con tu verdad, o te vas con ella. Pero si te vas, no vuelves. No vas a seguir jugando a ser dos hombres. Él abrió las manos, desesperado. No es tan simple, Margarita. Hay un niño. Mis hijos también son niños. Le corté, por primera vez sin suavidad. Y yo también fui una niña cuando me casé contigo. Y tú lo sabías. Hubo un silencio pesado. Él miró hacia el pasillo, como si temiera que los niños hubieran escuchado. Bajó la voz. Necesito tiempo. Necesito organizarlo. No puedo abandonar a Elena de golpe. Entonces entendí su respuesta sin que la dijera completa. Porque cuando un hombre dice necesito tiempo, en realidad está diciendo quiero que tú aguantes. Y quiere tiempo para acomodar sus mentiras. Quiere tiempo para que tú te canses. Quiere tiempo para seguir teniendo lo que le conviene. Yo me levanté despacio. El tiempo se acabó, dije. La puerta está ahí. Si sales para irte con ella, no vuelves a entrar. Ricardo me miró largo. En su mirada había miedo, sí, pero también había cálculo. Y yo, que lo había amado, vi por primera vez su verdadera cara, la de alguien que siempre había elegido lo que le resultaba más fácil. Se levantó sin decir nada. Subió las escaleras. Y yo me quedé en el salón, escuchando cómo abría cajones, cómo arrastraba una maleta. Cada sonido era un golpe seco en mi pecho. Aún así, no lloré. No todavía. Me quedé quieta, como una roca, porque sabía que si me rompía en ese instante, él usaría mis lágrimas como argumento. Bajó al cabo de un rato con una maleta pequeña. Se detuvo frente a mí. Evitó mis ojos. «Voy a coger unos papeles», murmuró, y entró en el despacho. Yo escuché el cajón abrirse, el cuero de la carpeta, el golpe suave al cerrarlo. Luego lo escuché volver al dormitorio, y otro sonido, el de la caja de madera del reloj. Bajó con la carpeta en una mano y la caja en la otra, como si fueran lo único verdaderamente valioso que se llevaba. No su familia, no sus hijos, sus secretos. Se paró en la puerta. Yo, yo enviaré dinero, dijo, con esa voz baja de quien quiere irse sin ser odiado. No os faltará. Yo lo miré y respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Guárdatelo. Ocúpate de tu otra vida. Nosotros vamos a encontrar la manera. Él apretó la mandíbula. Se quedó un segundo con la mano en el pomo, hecha como si esperara que yo lo detuviera, que yo suplicara, que yo le diera permiso para seguir siendo cobarde. No lo hice. No moví un músculo, porque ese era el único poder que me quedaba. No darle el espectáculo de mi caída. La puerta se cerró, suave, como si fuera una visita y no una ruptura. Escuché el coche arrancar, y cuando el sonido se perdió en la calle, fue entonces cuando mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared. No grité. No rompí nada. Subí las escaleras y fui a ver a mis hijos dormir. El mayor abrazaba una almohada. La niña tenía el pelo pegado a la frente por el calor. El pequeño respiraba con la boca abierta. Y yo, mirándolos, entendí que mi vida acababa de empezar de verdad.
justo en el momento en que se había roto. Esa noche me metí en la cama sola. Y sí, lloré. Lloré en silencio, con una mano tapándome la boca para que nadie me oyera. No lloré por Ricardo, lloré por mí, por la mujer que aguantó dudas como si fueran normales, por la mujer que aprendió a callar para sostener una familia que ya estaba agrietada. Y lloré también por lo que venía, porque yo no sabía cómo iba a hacerlo. No sabía cómo se criaban 3 niños sin un hombre en un pueblo que te mira con lupa. No sabía cómo se pagaban las cuentas. No sabía cómo se enfrentaba una vida nueva cuando a ti te enseñaron desde niña a vivir la vida de otro. Pero había algo que sí sabía, algo firme, algo que el reloj, sin quererlo, me había regalado. La verdad puede doler como una cuchillada, pero la mentira duele más, porque no te deja respirar. Y al amanecer, con los ojos hinchados y la garganta seca, escuché pasos pequeños en el pasillo. La voz de mi hija, somnolienta, con la inocencia intacta. Mamá, ¿y papá? Yo la abracé fuerte. Sentí el calor de su cuerpecito, su confianza absoluta, y respondí lo único que pude responder en ese primer día de una vida distinta. Papá ha tenido que irse a trabajar lejos, cariño. Y en mi interior, mientras decía esa mentira piadosa, guardé la verdad como se guarda una piedra en el bolsillo, pesada, presente, imposible de ignorar. Porque lo que yo aún no sabía, y lo que te voy a contar en el siguiente capítulo, es que Ricardo no solo se había ido con una mujer, también había dejado atrás otra cosa, algo que no se arregla con disculpas ni con dinero, algo que iba a perseguirnos incluso después de su marcha, algo que empezó, otra vez, con papeles y con el mismo tipo de silencio que siempre anuncia una tormenta. Esa mañana, después de abrazar a mi hija y decirle esa mentira suave, me quedé un rato en el pasillo mirando la puerta del dormitorio como si fuera un muro. La casa estaba igual, sí, pero yo ya no era la misma. Había un eco nuevo en cada habitación, el eco de una ausencia. Los niños desayunaron, se pelearon por tonterías, pidieron más pan, como cualquier día. Y yo me moví entre ellos con una calma aprendida a la fuerza, porque a veces la maternidad te obliga a ser fuerte, incluso cuando por dentro estás hecha de agua. Al principio, la gente no preguntó mucho, o quizás sí, pero con esa prudencia hipócrita que hay en los pueblos, donde todos saben y nadie dice. ¿Ricardo está de viaje? ¿Todo bien? Yo sonreía lo justo y respondía lo mismo. Trabajo. Cosas del trabajo. Y lo decía sin emoción, como si repitiera una frase de misa. Porque si mostraba dolor, se volvía conversación ajena. Y yo no iba a regalarles mi herida para que la masticaran. Los primeros días viví en automático. Mi cuerpo seguía una lista invisible. Levantar a los niños, llevarlos al colegio, hacer comida, limpiar, coser algún arreglo para una vecina, acostarlos. Por la noche, cuando el silencio caía como una sábana pesada, entonces sí, entonces la cabeza me atacaba. Empezaban las preguntas que no dejan dormir. ¿Y si vuelve? ¿Y si no vuelve? ¿Y si manda dinero? ¿Y si no manda nada? ¿Y si la gente se entera? ¿Y si mis hijos lo odian? ¿Y si me culpan a mí? Preguntas. Siempre preguntas. Y yo, sentada en la cocina con la luz baja, miraba el costurero donde escondía la llave pequeña y sentía que esa llave era lo único real que tenía. La primera semana esperé el dinero que él prometió. Sí, la segunda también. La tercera ya no lo esperé. Entendí, con una claridad cruel, que la promesa de un hombre que miente no es un puente, es un hilo, y se rompe cuando más lo necesitas. La realidad llegó con la fuerza de las cosas simples, la compra, la luz, los zapatos del niño que se quedaban pequeños, la leche. Y una mañana, al abrir la despensa, vi que las latas se acababan y sentí un miedo antiguo,
un miedo de niña pobre que yo creía superado. Ese miedo te aprieta el pecho y te hace pensar rápido. Fui a casa de mi hermana. No para llorar, no para pedir compasión. Fui para pedir una cosa concreta. Tiempo. Mi hermana me abrió y no preguntó demasiado. Me miró la cara y supo. Las hermanas saben sin que se les explique. Me dejó pasar, me hizo sentar y me puso un café. Yo le dije solo, se ha ido. Y ella respondió, vale. Ni por qué, ni cómo, ni qué hiciste. Solo, vale. Esa palabra fue el primer gesto de amor real que recibí en semanas. Luego me ayudó a mudarme temporalmente, a acomodar a los niños, a buscar cómo estirar el dinero. No fue una salvación perfecta, pero fue un suelo donde no me hundí. Los comentarios, por supuesto, llegaron. Llegan siempre. Una vecina se acercó un día con la excusa más antigua del mundo. ¿Tienes un poco de azúcar? Y yo supe que lo que quería era otra cosa. Quería la noticia. Quería la desgracia. Quería la versión. Le di el azúcar con una sonrisa educada y cerré la puerta sin regalarle más. Porque aprendí algo importante. Hay personas que no te preguntan para ayudarte, te preguntan para entretenerse. Busqué trabajo, y ahí chocó mi vida contra una pared. Yo no tenía un oficio oficial. Tenía manos hábiles, sí. Sabía coser. Sí, sabía bordar. Sabía arreglar dobladillos y hacer magia con tela barata. Pero el mundo, cuando estás sola, no te paga por lo que sabes. Te paga por lo que está dispuesto a reconocer. Me presenté en tiendas, en talleres, en una mercería. Me miraban de arriba a abajo. ¿Y los niños con quién? ¿Puedes quedarte hasta tarde? Esto es mucha responsabilidad. Y yo asentía, tragándome la humillación, porque una madre aprende a tragarse el orgullo para que sus hijos coman. Entonces recordé a una mujer mayor del pueblo, doña Matilde, que tenía una tiendecita de ropa de bebé y encargaba bordados. Fui a verla con una bolsa de muestras. Me miró las manos antes que la cara. Las manos dicen la verdad. Revisó mis puntadas y dijo, esto está bien. No te voy a pagar mucho, pero te voy a pagar. Casi me puse a llorar ahí mismo, pero me contuve. Y le respondí, con eso empiezo. Y empecé. Trabajaba de noche. Cuando los niños dormían, yo me sentaba en una mesa y bordaba en silencio. Cada puntada era una forma de no derrumbarme. Me dolía la espalda, se me cansaban los ojos, pero había algo terapéutico en ver que de mi esfuerzo salía algo tangible. Un babero bonito, un vestido con flores, una manta con iniciales. Cosas pequeñas, sí, pero pagaban la leche, pagaban el pan, pagaban la dignidad. Con el tiempo, más gente empezó a pedirme arreglos. Margarita, ¿me ajustas este vestido? ¿Me haces un uniforme? Yo iba sumando monedas como quien suma respiraciones. Y mientras tanto, seguía evitando hablar de Ricardo. Les decía a los niños lo mismo. Papá está lejos por trabajo. A veces, el mayor me miraba con una seriedad que me rompía. Los niños sienten la mentira, aunque no sepan nombrarla. Pero yo no estaba lista para hacerles cargar con el peso que yo cargaba. Y entonces, un día, cuando por fin empezaba a creer que lo peor ya había pasado, llegó la visita que me volvió a helar la sangre. Un hombre con traje, serio, con un maletín, un abogado, de esos que no vienen a tomar café. ¿Doña Margarita? Preguntó. Yo asentí. Me entregó un sobre. Dentro había un telegrama y unos documentos. Mi vista se quedó pegada a dos palabras que parecían imposibles. Fallecido y accidente. Ricardo había muerto. No te voy a mentir. No lloré al instante. Me quedé quieta, como si el cuerpo no pudiera procesarlo. Había imaginado muchas cosas. Que volviera, que me amenazara, que desapareciera. Pero la muerte te deja sin escenario para discutir.
La muerte cierra la puerta de golpe y te deja con todas las preguntas vivas dentro. El abogado explicó lo básico con una voz neutra, como quien recita una lista. Accidente de coche. En la carretera. En Madrid. Falleció él. Y falleció Elena. El niño, Eduardo, quedaba a cargo de los abuelos maternos. Yo escuchaba y asentía, pero por dentro tenía una sensación extraña, casi vergonzosa. Alivio mezclado con dolor. Alivio porque el miedo a su regreso se apagaba. Dolor porque mis hijos acababan de perder a su padre para siempre. Y aunque un padre sea un mentiroso, para un niño sigue siendo papá. Cuando el abogado se fue, me quedé con el telegrama en la mano y miré a mis hijos jugando en el patio. Tuve que decidir cómo decirlo, cómo romperles el mundo sin destrozarles el corazón. Esperé a que volvieran del colegio. Les senté en la mesa. Yo les dije, ha pasado algo con papá. Mi hija empezó a llorar antes de que yo terminara la frase. El pequeño no entendió. El mayor se quedó serio, demasiado serio, y preguntó lo que preguntan los niños que se hacen adultos de golpe. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa noche lloré, pero no por Ricardo. Lloré por el hombre que yo creí que era, por el padre que mis hijos merecían y no tuvieron, por la vida que pudo ser si él hubiera tenido valor para decir la verdad sin destruir a nadie. Y lloré también por algo muy humano, porque la muerte, incluso cuando te libera de un problema, te deja una tristeza amarga, como un final sin justicia. En las semanas siguientes, la verdad fue saliendo como sale el humo cuando abres una ventana. Llegaron más papeles, más visitas, más murmullos, que y ahí descubrí la parte del secreto que yo todavía no había terminado de ver. Ricardo no solo había tenido una segunda familia, también había hecho cosas con dinero, cosas sucias, desvíos, deudas, trampas. Había intentado mantener dos vidas y para sostenerlas había metido la mano donde no debía. La caja de ahorros, los préstamos, los números que solo él entendía. Y todo, como siempre, envuelto en ese silencio que protege a los hombres y aplasta a las mujeres. La entidad quería discreción. Por el bien del nombre, dijeron. Qué frase tan cómoda. El nombre, la reputación. Como si la reputación fuera más importante que la verdad. Me ofrecieron una cantidad pequeña, una especie de ayuda que sonaba a limosna elegante. Y yo acepté, no por orgullo, sino por mis hijos. A veces la dignidad también es saber cuándo tragarte una rabia para alimentar a los tuyos. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy me parece una ironía del destino. Un paquete llegó a mi puerta. Venía de Madrid. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaba la caja de madera, la del reloj. El reloj volvió a mí, como vuelven las cosas que no han terminado su lección. Había también una carta escrita por Ricardo poco antes del accidente. La leí una vez, y luego otra, y luego otra. No la voy a recitar, porque hay cosas que se respetan incluso cuando te han herido, pero te diré lo esencial. Pedía perdón. Hablaba de culpa, de miedo, de no saber cómo salir. Decía que el reloj debía quedarse con su familia, como si por fin entendiera lo que había destruido. Yo no sentí paz al leerla, sentí cierre. No perdón total, no, pero cierre. Sí, porque una cosa es el amor y otra cosa es la verdad. Y yo necesitaba la verdad para seguir caminando. Con el tiempo, la gente cambió su manera de mirarme. Fíjate qué injusto es el mundo. Cuando era abandonada, era incómoda, sospechosa, casi culpable por existir. Cuando me convertí en viuda, de pronto era respetable. Pobre Margarita, decían. ¡Qué tragedia! Ahora sí me ofrecían ayuda. Ahora sí me llamaban valiente. Como si la desgracia necesitara un sello social para ser aceptada. Yo no me aferré a ese reconocimiento. Me aferré a mi plan. Seguí cosiendo.
Seguí bordando. Trabajé más. Aprendí a llevar cuentas. Aprendí a decir no. Aprendí a pedir lo que valía mi trabajo. Poco a poco, lo que empezó como supervivencia se transformó en oficio. Y lo que era oficio se volvió negocio. No te voy a pintar una película perfecta. Hubo días de hambre, días de miedo, días de dudas. Pero cada año yo era más fuerte y mi casa era más estable. Los niños crecieron. Y crecieron conmigo, viendo a su madre levantarse sin un hombre al lado. Eso, aunque duela, también enseña. Años después, cuando mis hijos ya eran mayores y yo ya no temía al ¿qué dirán?, llegó una carta distinta. Una carta que no esperaba. Venía de Madrid. Era de Eduardo. Sí, el niño de la foto ya no era un niño. Era un adolescente cuando me escribió por primera vez. Decía que había sabido la verdad, que sus abuelos le contaron que su padre había tenido otra familia, que no quería pelear, que quería conocer a sus hermanos, que no tenía culpa de nada, y yo lo supe en el instante en que vi su letra. Ningún hijo es responsable del pecado de un padre. Esa carta me dejó muda, porque ahí estaba la última prueba de quién era yo de verdad. Yo podía cerrar esa puerta y decir, no me interesa. Podía proteger mi orgullo, podía proteger mi herida, pero también podía elegir otra cosa. Podía elegir no repetir la mentira. Podía elegir romper la cadena. Hablé con mis hijos. Les conté la verdad con cuidado, como se cuenta algo delicado para no romperlos. El mayor apretó la mandíbula. Mi hija lloró. El pequeño preguntó, ¿entonces, papá? Y yo les dije, papá fue lo que fue, pero nosotros decidimos lo que somos. Decidimos conocer a Eduardo. Cuando llegó, lo reconocí antes de que dijera su nombre. Tenía los ojos de Ricardo, la misma forma de la sonrisa. Fue como ver un fantasma joven, pero había algo diferente en él. Transparencia. No venía a exigir, no venía a ocupar un lugar. Venía a entender, a pertenecer sin violencia, a hacer la pregunta que todos evitamos. ¿Podemos ser familia aunque nos haya unido una mentira? Ese encuentro fue raro y fue hermoso. Al principio, incómodo. Luego, humano. Con el tiempo, Eduardo se convirtió en algo que yo jamás habría imaginado cuando vi su foto por primera vez. No en un enemigo, sino en un puente. Un puente hacia una verdad completa. Hacia una sanación imperfecta, sí, pero real. Y el reloj. El reloj se quedó conmigo. No como un trofeo de dolor. Se quedó como un recordatorio de que la verdad, cuando por fin la miras, te da miedo, pero también te da dirección. Años más tarde, un especialista me dijo que era una pieza antigua de valor, una reliquia bien cuidada. Yo podría haberla vendido, podría haber sacado dinero, pero no lo hice. Hay objetos que, aunque valgan, valen por otra cosa. En ese reloj no era riqueza, era historia, era lección. Hoy, a mis 79 años, cuando lo sostengo en la mano, ya no siento rabia. Siento gratitud por una cosa muy concreta. Yo no me perdí a mí misma en aquella mentira. Me dolió, sí. Me cambió, sí. Pero no me convirtió en lo que el engaño quería que fuera. Una sombra. Y si has llegado hasta aquí, escucha esto como si te lo dijera al oído. La traición puede romperte el corazón, pero no tiene por qué romperte la vida. La verdad puede humillarte al principio, pero luego te endereza. Y la dignidad, esa palabra grande, no se encuentra en gritar ni en vengarse. Se encuentra en decidir, en poner límites, en construir con tus manos lo que nadie te quiso dar. Así que te dejo con una pregunta, de esas que se quedan dando vueltas. Si hoy descubrieras la verdad que estás evitando, ¿te destruiría o te liberaría? Y ahora sí, si esta historia te tocó, si te hizo recordar algo, si te dio fuerzas o te dio claridad, ayúdame con algo sencillo. Dale like,
suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos contando historias que no solo entretienen, sino que también enseñan a vivir. Y dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué harías tú en mi lugar, porque a veces una sola respuesta de alguien al otro lado de la pantalla puede ser la luz que a otra persona le falta hoy. Hasta la próxima, mis queridos. Un abrazo grande, estés donde estés.